Con esta jornada inauguraremos un nuevo Consejo Sectorial, tan vital y necesario como el resto, el Consejo de Infancia y Familia. Tanto por un evento genético como adquirido, la vida de los menores cambian y directamente también la vida de sus familias. El apoyo, la labor y el trabajo con sus hijos son vitales para su rehabilitación, para el bienestar tanto físico como emocional. Pero muchas son las trabas que encuentran las familias para que se les presten los servicios adecuados en las distintas áreas que necesita el menor. Por ello, con los componentes de este consejo decidimos que el primer tema a abordar podía ser aportar desde cada entidad y profesional las situaciones en las que se encuentran para llevar a cabo esta atención. El título que decidimos, la coordinación sanitaria en pediatría y a debate. También hablaremos, como hará una de nuestras ponentes, de la coordinación también con educación y coordinación sociosanitaria. Para ello, contaremos, en primer lugar, con el doctor Luis Albajara Velasco, que es doctor en Medicina y Cirugía, médico especialista en pediatría, licenciado en odontología, asesor científico de FEDER y de APMI y médico de la Fundación Ana Carolina Díez Mao. En segundo lugar, intervendrá Raquel Díaz, impulsora del Centro Altea de Atención Temprana, psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta infantojuvenil, miembro titular de la Asociación Española de Terapia Gestalt, máster en Atención Temprana y Desarrollo Infantil y mediadora familiar. En tercer lugar, estará Luis Herrera Damas, es director de Relaciones Institucionales de la Federación Española de Familias Numerosas. Luis es doctor en Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid y es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, en la que también cursó un máster en Comunicación Política y Corporativa. Y por último intervendrá Rosa Iglesias Rosique, presidenta de Planeta Talk, directora en Cura Sana, coach de fortalezas, gestión emocional y mindfulness por el Centro de Estudios Superiores en La Salle, y también tiene formación especializada en TOC, neurociencias del comportamiento y prevención del suicidio. Y bueno, ya termino yo ya antes de dar paso a los ponentes, simplemente decirles que el evento es accesible para personas con discapacidad auditiva. La jornada se grabará, la subiremos a nuestro canal de YouTube. Y ahora sí que doy paso, sin más dilación, al doctor Luis Albajara. Muy buenas tardes. Para mí es un auténtico placer estar en este foro y poder aportar algo de lo escaso que yo sé. Como saben ustedes, el sistema sanitario español es un modelo que sigue el modelo Beveridge, que es un modelo británico que sigue en una serie de países y que se caracteriza porque el gobierno de estos países, el gobierno de la nación, es el que controla y contrata los servicios y los cobros y los procesos. Con lo cual, en teoría, tendría que ser el único contratador y el que dirige todo lo que es la sanidad. En teoría, debería financiar todo el tipo de asistencia y todo tipo de procedimientos, pero la financiación que se realiza por impuestos no es totalmente así, porque hay una serie de gastos directos que deben asumir los pacientes y las familias, como es el copago farmacéutico y la atención bucodental, que es una de las grandes déficits que tiene nuestro sistema. De hecho, el gasto directo de las familias y de los pacientes supone el 24% del gasto total. Además, no todo el sistema sanitario en España no cubre el total del sistema, del peso del sistema, dado que actualmente el 29% del gasto se debe a compañías de intermediación. España gasta aproximadamente el 9,1% del Producto Interior Bruto en gastos sanitarios, siendo que una parte tan importante como el 29% lo hacen los sistemas privados.
Otra cuestión, perdón, otra cuestión es la manida información que se da de que España es un país que tiene pocos recursos en cuanto a profesionales sanitarios. En el ámbito de la enfermería puede ser así, dado que España tiene un porcentaje de enfermos por 1000 habitantes que es bastante inferior al promedio de la Unión Europea. Pero en personal médico somos uno de los 4 países que más médicos tiene por 1000 habitantes, concretamente 5,8 por 1000. Centrándonos en la atención pediátrica, en España, por decreto ley, se entiende pediatría como la atención del niño desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, que se considera hasta el final de los 18 años. Sin embargo, hay una falta de igualdad en cuanto a la atención que se da en lo que es la atención primaria en España, dado que en los equipos de atención primaria se atiende a niños hasta los 14 años. Y en cuanto a la atención hospitalaria, en muchos hospitales y en muchos centros hospitalarios, tanto públicos como privados, hay una gran variabilidad en la edad en que se atienden a los pacientes. Este es uno de los primeros problemas en cuanto a la coordinación en el ámbito de la pediatría. La falta de igualdad en el grupo de edad o en el grupo, digamos, diana de los pacientes. Como he insinuado, hay 2 niveles asistenciales. Los equipos de atención primaria, que como he dicho, atienden niños desde los 0 a los 14 años y que su objetivo fundamental es la atención en materia de prevención, la detención de enfermedades y luego el seguimiento coordinado de aquellos niños que han sido atendidos en otros niveles asistenciales. Sin embargo, dado la estructura y cómo se organizó la pediatría en atención primaria, que como saben ustedes está integrados en los equipos de atención primaria, no hay una coordinación buena con los servicios hospitalarios. No pasa esto en unidades especializadas, porque las especialidades médicas, por ejemplo, en la atención comunitaria está perfectamente coordinada con los servicios hospitalarios, ya que los médicos especialistas dependen de los servicios hospitalarios. Esto no ocurre en pediatría. Otro problema es que, como saben ustedes, la especialidad pediátrica se adquiere a nivel de los hospitales, con una rotación de 4 años. Y los médicos pediatras o los residentes de pediatría solo rotan por los centros de atención primaria durante un periodo de 3 meses, tiempo que es absolutamente insuficiente bajo mi punto de vista para que adquieran una formación en este ámbito. La atención hospitalaria, como saben ustedes, atiende tanto lo que es la pediatría hospitalaria, los niños ingresados, las subespecialidades que no están reconocidas, aunque ha habido un intento de ponerlas en marcha, pero existen en realidad, pero no están reconocidas oficialmente. Y luego hay hospitales en que tienen servicios de pediatría integrados en ellos, y luego hay un número menor de hospitales que son hospitales exclusivos para la atención pediátrica. Actualmente, hace unos años, se crearon los CESUR, que son centros en realidad de referencia para especialidades que se distribuyen por distintos puntos del país y que su adscripción como tal CESUR lo dictan las consejerías de Sanidad y el Ministerio de Sanidad. Lo cual quiere decir que no todos los servicios de pediatría y todos los hospitales pediátricos tienen centros de referencia de especialidades.
Por lo tanto, hay una serie de dificultades que condicionan la coordinación entre los ámbitos asistenciales en pediatría. Primero, se atienden distintos grupos de edades en función de si es atención primaria y dentro de las subespecialidades en los distintos hospitales dentro de España. Hay una mala coordinación en general entre atención primaria y atención hospitalaria. De hecho, la coordinación queda al criterio de los servicios, unidades y centros de atención primaria. Perdón. Perdón, no sé si me oyen. Sí. Perdón. Hay una gran cantidad de barreras burocráticas entre distintas comunidades, lo que hace que niños que necesiten atención en centros de alta especialidad, altamente especializados, no sea facilitada por las distintas consejerías de sanidad. La formación MIR es absolutamente insuficiente en los equipos para los médicos, los pediatras que van a los equipos de atención primaria. Otro de los grandes déficits que existen en nuestro país es que la atención en la edad de los adolescentes es muy deficiente. Hay poquísimas unidades de adolescentes como tal. Y muchas de ellas no están dirigidas por equipos multidisciplinares. Y otro de los problemas que hay importantes es que no hay unidades de transición para que se haga un seguimiento y una continuidad asistencial entre los niños que tienen patologías crónicas a los servicios de adultos. La atención sanitaria se enfoca en 3 niveles, que son niños sanos, que es la mayor parte de la población, son niños que tienen enfermedades leves, agudas, que no requieren una atención especial. Los llamados niños con necesidades especiales de salud, entre los cuales hay niños que tienen enfermedades crónicas que no son complejas y otros niños que tienen enfermedades crónicas complejas, que suponen aproximadamente entre el 3 y el 6% de la población pediátrica. La atención en los niños, una cosa importante es que se debe centrar no solo en el paciente, como pasa en los adultos, sino que se centra en el niño y su familia. Luego tenemos que ampliar nuestra visión en cuanto a lo que es la atención del paciente. Y además esa atención no debe ser excluida, no debe ser realizada solo en el ámbito médico, sino que va más allá del ámbito médico. Nuestra preocupación por la atención de nuestros pacientes tiene que ir al ámbito tanto escolar como social, como en todos los aspectos de la vida de los niños. Otra cosa importante es que el primer nivel de asistencia en lo que son los niños con enfermedades crónicas o con necesidades especiales de salud son los miembros de la familia, y nosotros debemos implicar y formar a estos miembros de la familia para que haya una correcta asistencia a nuestros niños. En los niños, clásicamente en niños y en adultos, a todo nivel asistencial se establecen 3 niveles, 3 modos de asistencia. Hay un modelo de asistencia que se centra exclusivamente en la atención primaria, o lo que sería comunitaria. Hay un modelo de atención que es un modelo coordinado entre lo que sería atención hospitalaria y atención primaria. Y hay un modelo que solo atiende a un episodio concreto cada vez que el niño y su familia solicitan asistencia. Nosotros creemos que el modelo más útil es el modelo de coordinación. ¿Por qué?
porque en niños que solo tienen digamos que no tienen patología o necesidades especiales de salud, pues pueden ser atendidos por su médico de familia o su pediatra de atención primaria sin mayores problemas. Pero cuando el niño tiene necesidades especiales o tiene enfermedades o multipatología, va a ser atendido por múltiples especialistas y a distintos niveles asistenciales, con lo cual es fundamental que haya una coordinación entre estos profesionales. Esta coordinación se debe hacer dentro del hospital, se debe hacer entre los distintos servicios del hospital y los equipos de atención primaria, pero esa coordinación, como he dicho antes, va más allá del ámbito médico. Y entonces tenemos que también coordinarnos con los colegios donde acuden nuestros pacientes, los servicios sociales, las distintas necesidades para dar respuesta a todas las necesidades que tiene tanto el niño como su familia. En conclusión, la atención debe ser centrada en el niño y sus familiares y hermanos, padres, hermanos. La atención debe ir más allá del ámbito sanitario, colegio, ocio, todo tipo de actividades. La atención depende y es fundamental que haya una buena coordinación, pero uno de los grandes retos que se plantea en el futuro, y ya acabo, es que siguiendo los estudios que se han hecho por especialistas en políticas sanitarias, fundamentalmente en la Fundación Commonwealth de Nueva York, donde están los mejores especialistas en política sanitaria, ellos estiman que ningún sistema sanitario, si no cambiamos el modelo, va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el gasto económico va a ser imposible de sostener. Y para ello lo que ellos proponen es que tenemos que cambiar completamente el paradigma. A mí es una palabra que no me gusta nada, pero como ahora está de moda la digo. Y ellos creen que debemos buscar nuevos sistemas de soporte asistencial. ¿Por qué no va a ser posible mantener los sistemas sanitarios? Por dos motivos fundamentales: el envejecimiento de la población y el coste sanitario en lo que se llama la medicina personalizada. Actualmente los tratamientos en medicina personalizada son muy caros y no están al alcance de muchas economías. Otros modelos de asistencia van a ser necesarios, como van a ser la hospitalización domiciliaria, el uso de la telemedicina, que ahora parece que ha cogido cierta fuerza con la pandemia, pero que yo confío que siga, porque es una pieza básica. La formación de voluntarios para que cuiden a nuestros pacientes, tanto en edad adulta como en niños. La ventaja es que en niños que esta carga normalmente la llevan las familias. Y la formación e inclusión de todos los profesionales que atiendan o estén en relación con niños y para que se formen en aspectos sanitarios y que puedan colaborar al cuidado de nuestros pacientes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que siempre das datos muy rotundos y la verdad es que muy clarificantes. Y la verdad es que hay preguntas. Yo a mí personalmente tengo preguntas para hacerte. Pasamos en segundo lugar a Raquel Díaz, de Centro Altea. Raquel, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Luis, ahí me has dado un poco el pie para lo que voy a hablar. Yo voy a hablar en concreto de la atención temprana, ¿vale? Y siempre suelo empezar definiendo lo que es la atención temprana en función de lo que dice el libro blanco, ¿no? Se entiende por la atención temprana como un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a su familia y a su entorno, y que tiene por objetivo darle respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos, para facilitar el desarrollo de su autonomía personal y la inclusión social. Siempre empiezo definiendo lo que es la atención temprana
porque realmente desde ahí estamos hablando del inicio de la población, ¿vale? De los 0 a los 6 años, y en función de lo que se pueda hacer con ese trabajo, ya sea podemos generar un trastorno o podemos minimizar, ¿vale? La posibilidad de que aparezca ese trastorno. Desde ahí, para nosotros la coordinación es muy importante. Tanto es así que muchas veces somos como el hermano sándwich, ¿vale? Porque recibimos a aquellos niños y niñas que vienen de un ambiente hospitalario, ya sea por rehabilitación, ya sea por, bueno, pues a la salida o porque tengan rehabilitación o porque directamente haya aparecido algo que detectan que tenemos que intervenir. Y por otro lado, somos los que damos paso o hacemos la transición hacia educación. Entonces, para nosotros el tema de la coordinación es algo fundamental. El reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas ha sido siempre refrendado desde los distintos organismos internacionales como el Consejo de Europa, la Convención de los Derechos del Niño, y siempre han dicho, ¿vale?, con estudios e informes, que la atención temprana es importante, que haya una coordinación entre educación, sanidad y nosotros. Tanto es así que cuando estaba preparando esta jornada, pues me he dedicado a mirar las distintas autonomías, ¿vale? Comunidades autónomas, perdón, qué protocolos tenían. Y todas, Madrid, Andalucía, Galicia, Asturias, todas en distintos momentos han ido aprobando distintos protocolos de coordinación entre educación, sanidad y nosotros. Claro, me he puesto a leerlos y en el papel cabe todo. Es decir, siempre se indica que tiene que haber una coordinación, que tenemos que establecer una serie de objetivos, una pauta, porque como bien decía Luis, también es importante meter a la familia. Pero ahora la verdad, eso no sucede. Es decir, se queda en el correo, en la llamada que puedes hacer, pero el 90% de las veces los intermediarios de esa coordinación son las familias, con lo cual les estamos dando un peso muy grande de cara a esa coordinación. Y hay veces que están cansados, o sea, yo me planteaba, hablando con alguna mamá o papá, me decían, es la tercera vez que cuento la historia de mi hijo. O sea, se la he contado al pediatra, se la he contado al especialista, se la he contado al equipo de atención, se la he contado al profesor y te la he contado a ti, sin tener en cuenta también las múltiples pruebas que se han podido ir haciendo. Desde ahí creo que es importante el poder establecer esos mecanismos que sobre el papel están establecidos, pero de alguna manera también ayudarnos de la informática, ¿vale? Ahora yo creo que también con todo el confinamiento que todos hemos aprendido la importancia de poder estar conectados, el poder realizar estas charlas sin estar juntos, aunque hayamos perdido el contacto directo, que yo creo que para las familias con niños y niñas con discapacidad es un gran peso, pero bueno. Y ahí tenemos el siguiente problema, que es la protección de datos. En concreto, yo Madrid, que es la comunidad que más conozco, cuando se ha intentado establecer, y sé que está trabajando en un sistema informático para poder aunar, ya sea toda la información que tiene educación, con los niños con necesidades educativas especiales, las pruebas que le realizan, todo lo que puede ser la parte de sanidad, el poder de alguna manera poder entrar en el sistema Aurus y desde servicios sociales poder también trabajar a través de lo que es el RGM, que es el servicio que hay. Ahí nos encontramos con las incompatibilidades de programas. En Andalucía, por ejemplo, tienen un sistema que es el sistema Arbolada, que sí que es cierto que tienen toda la información ahí. Ahora, también para poder volcar esa información tenemos en cierto sentido que alimentar el sistema. Yo como profesional muchas veces tiro mucho de memoria y ahora la verdad, si no registramos lo que estamos haciendo, ¿vale?, pues es difícil que otra persona pueda realizar o pueda entender qué se está haciendo. Considero que es fundamental la coordinación
considero que aunque todos estemos de acuerdo, tenemos que poner de nuestra parte, ya sea por utilizar tiempos que muchas veces no tenemos, ¿vale? Por incompatibilidad de horarios, los médicos van o pediatras van paciente tras paciente, tras paciente, tras paciente, por la gran carga que tenían. Los coles, tanto los equipos de atención temprana como los equipos específicos, también pues, tienen su sistema de el aula, tienen la intervención, y luego estamos nosotros, que somos los que atendemos, que normalmente nuestra mayor carga es cuando el cole no puede o cuando o no están en el cole o cuando el pediatra está en consulta. Entonces yo creo que también es algo que tenemos que intentar, el poder establecer reuniones entre todos los asistentes o todos los participantes de cara a un niño o una niña, ¿no? Y yo creo que desde ahí ese es uno de los grandes retos. Sí que es cierto que se está consiguiendo por la gran voluntad de los profesionales, pero que luego, por otro lado, eso no se le da ese valor, o te puedes encontrar que no hay ese valor económico, que también es importante de cara a poder justificar y de cara a poder atender. Y yo desde aquí es lo que os puedo hablar de cara a lo que es la coordinación en atención temprana con las dificultades que nos encontramos. Nos es más fácil con los equipos de educación que con la parte sanitaria, y yo creo que es el siguiente gran reto poder entrar en sanidad, ¿no? Y mi experiencia personal es que cuando hemos tenido coordinación por el equipo que trabaja con el niño, ya sea sanitario, ya sea educativo, la intervención ha sido mucho más global, mucho más fructífera, y sobre todo le hemos descargado un gran peso y angustia a la familia que trabaja con ese niño, porque por lo menos hemos podido aunar, todos le hablamos en el mismo lenguaje, y desde ahí ellos no tienen la incertidumbre de es que me ha dicho fulanito, es que me ha dicho menganito. Y yo desde aquí, pues yo creo que Mar, por mi parte ya estoy abierta a preguntas. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo al final es que, claro, yo estoy viendo, ¿no? Yo llevo muchos años con la asociación Iruamavi, sí, y al final te estoy escuchando y estoy viendo a cada familia y los problemas que tiene cada familia. Al final, pues bueno, se aunan los problemas. Pensar que da igual la patología. Estamos hablando de una descoordinación general. Una coordinación que ahora mismo vamos a escuchar a Luis, de familias numerosas, que yo entiendo que dentro de su entidad, que son muchísimas, tendrán también con otras patologías y otras referencias la misma situación, y entiendo que luego escucharemos también a Rosa igual, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Raquel, y voy a dar paso a Luis Herrera, de Muy Familias bien, Numerosas. pues muchísimas gracias bueno, por invitarnos a esta jornada de Familia e Infancia, y bueno, hay un agradecimiento también al CED por invitar a la Federación Española de Familias Numerosas. La federación, bueno, es una federación estatal que aglutina a 80 asociaciones a nivel autonómico y bueno, defiende los derechos e intereses de las familias numerosas, con el objeto de proporcionarles un acceso o una mejora en el acceso a servicios, tanto de ámbito público como privado, ¿no? Me gustaría hacer una breve mención sobre, dentro del colectivo de familias numerosas, de familias con hijos con discapacidad dentro de nuestro colectivo, que aproximadamente pues, integran al 14% de las familias tienen algún hijo con discapacidad, ¿no? Estamos hablando de un conjunto en España de 3,5 millones de personas que integran familias numerosas. En su conjunto pues engloban a 735.000 familias, ¿no? Con título en vigor. Y de ellas, bueno, pues como he mencionado anteriormente, pues un 14% más o menos del colectivo pues son familias con algún tipo, con hijos con discapacidad, ¿no? Estamos hablando cerca de 100.000 hogares, ¿no? Y dentro de esa discapacidad, bueno, pues hacer mención
a que la discapacidad mayoritariamente suele ser psíquica, un 58%, y en el caso de discapacidad física un 23% y un 18% de discapacidad sensorial, ¿no? Bueno, hacer mención dentro de las propuestas de mejora de pediatría en cuanto a atención primaria, bueno, pues hacer mención a algunos contenidos, algunas propuestas que ya han salido a debate en esta jornada que ha comentado, por ejemplo, Luis anteriormente, con el tema de la necesidad de aumentar la rotación de los residentes, ¿no? De pediatría en atención primaria, ¿no? Aumentar el periodo actual, entendemos que se antoja escaso o reducido y que entendemos que debería ampliarse dicho periodo, un mínimo, por ejemplo, pues de 6 meses o un año, ¿no? Y estos son, bueno, propuestas también a colación o reivindicaciones de la propia Asociación Española de Pediatría, ¿no? De atención primaria, ¿no? En cuanto a punto de partida, ¿no? De dónde nos encontramos, ¿no? Luego entendemos también que en este caso cada niño debe de contar con un pediatra y una enfermera, ¿no? En atención primaria, con lo cual debe existir esa coordinación en ese equipo, en esa primera atención, ¿no? En asistencia infantil, ¿no? Por otro lado, bueno, entendíamos que es necesario también incrementar el número de plazas, ¿no? Para médicos residentes en pediatría, ¿no? Para cubrir esas necesidades en cuanto al modelo de atención infantil, ¿no? Que las comunidades autónomas al final convoquen de manera regular pues, las plazas para cubrir esa demanda, ¿no? De pediatría en cuanto a atención primaria, ¿no? Y luego, bueno, pues quería hacer mención también al tema de los factores, ¿no? que impiden la atención óptima en cuanto a tipo de servicios, ¿no? Detectamos por un lado, bueno, la falta entendemos desde nuestra postura un poco la falta de datos sólidos, ¿no? En cuanto al volumen de personas o de familias a las que hay que atender, ¿no? Háblese, por ejemplo, de trastornos en cuanto a diversas patologías, como puede ser el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno límite de la personalidad, para evidenciar realmente pues, cuáles son las necesidades de la población, ¿no? a cubrir, o de las familias afectadas, ¿no? Una falta, bueno, de medios en cuanto a la cobertura de esos servicios, ¿no? Y que muchas veces esa falta de medios pues al final tiene que ser cubierta por la propia familia, a la cual, bueno, supone un desembolso importante, ¿no? A nivel económico, que debe sufragar para cubrir esa necesidad, ¿no? Y que requiere en muchos casos, bueno, pues un desembolso económico importante, que en este caso entendemos que la administración debería cubrir o tratar de cubrir o compensar de alguna forma esos gastos, ¿no? Derivados en atención de los equipos multidisciplinares, ¿no? Háblese de logopedia, de psicomotricidad, etcétera, ¿no? Comentaba Luis, por ejemplo, anteriormente el tema bueno, la falta de ayudas, ¿no? En cuanto a inversión en infancia y familia en España, donde, bueno, a nivel de prestaciones económicas en comparación con nuestro entorno europeo, estamos lejos de la media europea, ¿no? Hay, bueno, pues, datos de algunos informes en cuanto a la inversión de España, pues, háblese de 1,3 del PIB nacional en cuanto a inversión, muy lejos de la media europea, ¿no? Que es superior al 2% del PIB nacional, ¿no? Y a colación bueno, de ese desembolso en cuanto a gasto farmacéutico, bueno, pues en el caso por ejemplo, de copago farmacéutico, que también hemos hecho mención anteriormente, bueno, pues lógicamente para las familias con mayor número de hijos, el coste es importante, ¿no? Con lo cual ahí nuestra reivindicación siempre ha sido ante la administración pública, ante el ministerio, incluir cierto tipo de bonificaciones en el caso de familias numerosas, ¿no? Por ese copago farmacéutico, ¿no? En cuanto a la atención temprana,
que también ha salido a colación, que ha comentado Raquel, del Centro de Atención Temprana. Entendemos que debe ser una coordinación o un apoyo no solo a nivel personal, sino o de la población infantil, que debe enfocarse esa atención temprana a la persona, sino también a la familia, ¿no? Al entorno, con el objetivo de crear un marco más integrador o un enfoque más integral de apoyo no solo a nivel personal, sino también familiar, ¿no? Que cubra esas necesidades, no solo en el ámbito médico, como ha mencionado Luis, si no me equivoco, sino también que dé cobertura a otro tipo de niveles, ¿no? A nivel de inclusión educativa, a nivel sociosanitario, etc. Y luego que entendemos que es uno de los objetivos fundamentales o principales del CER, ¿no? En cuanto a la representación y defensa de las personas desde el nacimiento y la cobertura a las familias, ¿no? Y en cuanto a la atención temprana, vemos como necesidades, pues hacer una mayor inversión, ¿no? En cuanto a esa atención que entendemos que ahorra costes a largo plazo, ¿no? Y que revierte en beneficio, sin duda, de bienestar personal y familiar, ¿no? Con la idea de lo que hemos comentado antes, ¿no? Que tenga esa perspectiva integradora o ese enfoque integral de apoyo con el equipo, con equipo multidisciplinar, ¿no? Un equipo profesional que dé cobertura a las distintas necesidades, ¿no? Por otro lado, hacer mención a la necesidad de una ley nacional de atención temprana, ¿no? Que la ausencia de esa regulación o esa normativa a nivel estatal, pues genera desigualdades, ¿no? En función de la comunidad autónoma donde se nazca, ¿no? Los servicios de atención temprana, en este caso, entendemos que debería incluir a los menores de 6 años que presenten pues, algún tipo de discapacidad en el desarrollo, ¿no? Yo lo he comentado antes, el tema de la ausencia de conocimientos, ¿no? O de datos sobre las personas o las familias a las que atender. El libro blanco ya menciona cerca de 255.000 afectados, pero creo que habría que actualizar datos, ¿no? Y luego la regulación específica que armonice unos servicios mínimos, ¿no? Con el ánimo de luchar contra ese tipo de desigualdades que existen por territorio, ¿no? Y por último quería hacer mención al tema que comentaba al inicio, el tema de la cobertura en cuanto al daño cerebral infantil, ¿no? Y de las necesidades a cubrir, ¿no? Ahí entendemos que hay falta de cobertura institucional en cuanto a la atención en el ámbito de rehabilitación, desarrollo y autonomía, y a colación del informe, por ejemplo, del defensor del pueblo sobre el daño cerebral adquirido, vemos o detectamos en función de este informe que hay una falta de atención no solo en el ámbito de los adultos en cuanto a cobertura de esta atención, sino también y especialmente en el ámbito infantil, ¿no? Existe un número muy reducido de camas y de plazas en cuanto a atención hospitalaria, y ahí entendemos que se debería crear unidades hospitalarias especializadas, ¿no? De coberturas, especialmente también en atención pediátrica. Según lo que comentábamos anteriormente, también el tema de la falta de coordinación o cooperación, ¿no? en estos ámbitos, tanto de atención sociosanitaria como a nivel educativo, ¿no? En la atención de los menores, ¿no? Afectados por el daño cerebral en el ámbito infantil, ¿no? Y bueno, por último comentar
bueno, que el papel de la administración, a nuestro entender, debería cumplir ese rol de agente o actor subsidiario, ¿no? De que dé apoyo o servicio en cuanto a sufragar parte de esos costes derivados de la atención en cuanto al daño cerebral infantil, que suponen unos costes muy elevados en el caso de la familia, ¿no? Y que ese reembolso que pueda hacer la administración se tramite de una forma ágil y práctica, ¿no? para la familia, ¿no? Y bueno, ya por último, hacer mención al tema de la detección precoz en enfermedades mentales, ¿no? Que entendemos que bueno, el diagnóstico es tardío a la hora de hacer ese diagnóstico de detección, que si se produjera en edades mucho más tempranas, bueno, pues el bienestar tanto personal como familiar sería mucho más beneficioso y se podría, bueno, habilitar esa transición hacia la vida adulta saludable de los menores desde un punto de vista pues mucho más temprano, ¿no? Con lo cual ahí el papel de la familia ejerce en este caso un rol de protección en muchos ámbitos, ¿no? En cuanto a la detección precoz de este tipo de enfermedades mentales, pero también, bueno, pues la familia muchas veces sufre las consecuencias, ¿no? Con lo cual abogamos por ese papel que debe ejercer, no solo en cuanto al tratamiento al paciente, sino también que tenga ese enfoque que englobe también la perspectiva familiar, ¿no? De atención a la familia, ¿no? Que muchas veces pues, se siente con ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? En cuanto a surgimiento, por ejemplo, de patologías que pueda surgir en algún hijo de la familia, y que en este caso pues, la familia también requiere de esos apoyos o servicios por parte de entidades, organizaciones, etcétera, que puedan, en este caso, pues, ofrecer esos servicios, por ejemplo, terapéuticos a nivel domiciliario, por ejemplo, que preste apoyo también, pues no solo a nivel personal, sino familiar, ¿no? Y en principio, bueno, he tocado un poco la perspectiva de los distintos puntos que queríamos comentar durante la jornada, y nada, dejo un poco abierto también a posteriori por si se quieren formular algún tipo de pregunta, y nada, muchísimas gracias por dejarnos, bueno, invitarnos a esta jornada, que es un placer siempre, como siempre, poder participar en estas jornadas de familia e infancia. Gracias, Mar. Bueno, muchas gracias, Luis. Como estáis viendo, solamente nos queda una ponente y ahora mismo nos van a hablar de una patología concreta. Pero lo que yo entiendo al final de hacer un resumen, todos coincidimos en lo mismo: la falta de coordinación, la carga excesiva de las familias, que además, bueno, pues no controlan, quieren lo mejor para sus hijos, pero tampoco saben, en repetidas veces tienen que contar lo que está pasando y tampoco los llevan de un lado para otro, ¿no? Y luego, bueno, hay preguntas para hacer, pero vamos a terminar con Rosa Iglesias, que es la presidenta de TOC. Rosa, adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a esta jornada, y gracias también a todos los compañeros que han estado facilitando una cantidad de datos muy interesantes y muy importantes. Yo quizá quiero compartir con las personas que nos están escuchando una parte un poco más emocional, ¿no? ¿Cómo realmente vive la familia toda esta situación que hemos planteado con datos, ¿no? Primero voy a explicar brevemente qué es la patología del TOC. Pues son personas que tienen obsesiones, tienen pensamientos muy recurrentes que no pueden quitarse de la cabeza, y que tienen necesidad de hacer una serie de conductas para poder aliviarse. Es una patología que es la séptima según la OMS, que genera una gran incapacidad. Estamos hablando de una enfermedad, de un trastorno grave. Ha hecho un apunte antes
Luis Herrera sobre esta patología y el TLP. Evidentemente hay una falta de atención en la infancia donde se desarrollan todos estos trastornos y donde nosotros podríamos aquí trabajar con esta antelación, ¿no? Para que no fuese tan grave, no generar esta incapacidad tan importante, habrían pues unos infinitamente menos gastos, ¿no? Al final, ¿cómo viven las personas que detectan que hay un problema infantil? Bueno, pues nosotros, yo lo voy a llamar es un efecto centrifugadora, ¿no? Porque poniéndole un poco de emoción a este asunto, cuando los padres vamos a pediatría, observando que tienen unos comportamientos pues un tanto diferentes, unas conductas un tanto diferentes a las que otros niños tienen. En general, los niños cuando tienen problemas tienen unas conductas muy parecidas, ¿no? Tienen ansiedad, tienen malestar y tienen un comportamiento muy molesto para el adulto y para el colegio. Cuando este malestar que causan en los demás se hace muy evidente es cuando se lleva a pediatría. Hemos estado hablando de esta falta de coordinación. Claro, si aquí hubiese un comité que albergara la enfermería pediátrica, pediatría de primaria y la pediatría y la enfermería hospitalaria, donde pudieran darse formación, pienso que sería mucho más fácil al llegar a pediatría primaria que nuestros hijos estuvieran mejor derivados. ¿Qué es lo que nos ocurre? Bueno, pues os voy a poner ejemplos, ¿no?, de familias que me llegan. Yo misma tengo 2 hijos con TOC y el primer diagnóstico fue erróneo. Estuvieron tratados muchísimo tiempo de TDAH. ¿Por qué? Porque hay síntomas muy comunes, como he explicado, donde al final a este niño se le deriva en general a neurología. Desde la neurología, bueno, pues al final lo que se traduce es en una asistencia farmacológica. El primer problema con el que se encuentra la familia es que los entornos de salud mental para la infancia no son entornos amables, tampoco lo son para los adolescentes. Y esta es la primera vuelta centrifugadora que damos donde ya no salimos del sistema y donde tratamos de buscar un alivio en la parte privada. Pero es que si continuamos, aquellas personas que tienen un poco más de suerte y quizá tienen un mejor diagnóstico, nos encontramos con una durísima realidad. Y es que no hay eficacia en los tratamientos. Si estamos hablando de la dilatación que hay en la asistencia psicológica ya en adultos, en pediatría ya no vamos ni a contar, se traduce en que no podemos hacer nada. Otro problema con el que se encuentran las familias es que llegan a pediatría y finalmente aguantamos, tanto por parte del pediatra como de las familias muchas veces, en insistir en que son probablemente conductas que pertenecen al desarrollo evolutivo. Con lo cual, ¿qué nos queda? Esperar a la adolescencia a que esto explote. Cuando explota en la adolescencia, ya esto tiene una carga importante, incluso en el pronóstico. Es muy desalentador. Las familias entramos y salimos del sistema muchísimas veces intentando tener suerte. Es como jugar a la lotería. Tener suerte con que el pediatra esté más informado, tener más suerte con que en la zona donde vivas haya mejor atención. En el caso de nuestra patología, sabemos que hay aproximadamente un 3% de la población, pero realmente no sabemos cuántos somos porque ni siquiera existe una estadística clara de cuántas personas padecemos esto. Seguimos entrando en la centrifugadora.
Si a los padres no se nos enseña a detectar esto, incluso cuando tenemos suerte y se nos dice que nos pasa, no se nos forma, si no se nos ayuda a no tener que contar una y otra vez de manera sesgada generalmente lo que nos viene ocurriendo, ¿no? Como decía Raquel, no ese gran peso que tiene la familia de tener que contarlo tantas veces, pero tener que contar algo, ¿qué es lo que contamos? ¿Qué es lo que contamos cada vez? Las pruebas que le hemos hecho, pero al final estamos dando una información incompleta. Yo creo que al final todo esto pone en riesgo también la salud del resto de los componentes de la familia. Los padres que tienen estos problemas con sus hijos tienen un componente ansiógeno muy alto, llevan unas vidas muy difíciles y con muy poca esperanza de ser aliviados. Nos estamos encontrando con un montón de adolescentes con un índice altísimo de suicidio, incluso llegando también a edades muy tempranas. Esto es una alarma que a veces no queremos escuchar, pero es fruto de todos los datos que hoy todos ustedes, todos los ponentes que habéis participado, estáis dando. Ese es el resultado. Cuando llegas a casa con un diagnóstico, no sabes si alegrarte o derrumbarte, ¿sí? Porque si tienes un diagnóstico, en la mayoría de los casos, supone que tienes que hacer frente económicamente a una solución que no te va a poder aportar el sistema. Yo misma me vi obligada a pedir un préstamo para poder atender a mis 2 hijos, como yo, montones de familias. Y con suerte que podemos hacerlo, otras no pueden. Si te vienes sin diagnóstico, pues puedes estar dando vueltas hasta que ya no tienes un niño o un adolescente con un problema, si no te encuentras con que tienes un adulto en tu casa que no va a poder emanciparse, que no sabes cómo atender y que no sabes qué es lo que tienes que hacer. Me parece fundamental que haya una conexión desde sanidad, educación y familia, donde con unas respuestas bien sencillas, o sea, una buena coordinación, creo que ahorraría infinitos pasos a todos. El pronóstico sería, infinitamente mejor y saldríamos de este efecto de centrifugado, porque realmente es como nos sentimos, ¿no? Probar y una y otra vez la suerte que podamos tener con aquel psiquiatra, con aquel pediatra que sepa guiarnos. Esta falta de información muchas veces no son conocedores de los itinerarios que hay. Pues pongo un ejemplo: cuando somos mayores, para llegar a un centro de rehabilitación psicosocial, por ejemplo, va a depender todo de la suerte. Yo desde aquí lo que sí me gustaría es que sintieran nuestro apoyo, el apoyo de todas las entidades que nos movemos para conseguir estas necesidades imperiosas que tenemos, que reciban nuestro apoyo, decirles que no vamos a dejar de luchar por todas estas necesidades que han puesto en valor todos mis compañeros, que necesitamos una ley nacional de atención en psiquiatría pediátrica que aúna y que haga una conexión importante entre las familias y la educación y la sanidad, donde sentirse reconfortado, con formación y teniendo una guía de actuación. Saber qué es lo que tenemos que hacer, que alguien nos diga qué tenemos que hacer las familias,
para poder sacar adelante a estos miembros que tenemos una situación tan delicada en la mayoría de los casos, ¿no? Estoy poniendo el foco en salud mental porque es lo que más me llega, pero entiendo que en el resto de las patologías tenemos unas dificultades muy parecidas, muy parecidas. Yo quiero desde aquí a todas las asociaciones que se dedican a la salud mental, les pido en estos momentos tan necesitados un poco de unión para poder hacer un poco más de fuerza, porque después de la pandemia nosotros hemos tenido un incremento pues casi de un 30% de usuarios que vienen cada vez con más desesperación y que no encuentran ningún alivio en el sistema. Cuando digo ninguno, es ninguno. Es cero. La farmacología es un apoyo importante, pero no es la solución. Y a veces hay sencillos pasos que hacen que Así que, bueno, quiero agradeceros mucho esta oportunidad que nos da el CEF siempre de poner sobre la mesa las realidades. Y bueno, no mucho más que decir. Bueno, mucho has dicho ya, Rosa. Muchísimas gracias. Y la verdad es que siempre tu testimonio, yo no lo veo negativo, sí que tiene que ser una alerta, que nunca tenemos que bajar la guardia y tenemos, a mí simplemente lo que me ayuda, lo que me incentiva es a seguir, ¿no? Visibilizando y peleando por todo esto que al final entre los 4 ponentes hay algo en común, que es esa descoordinación que hace que las familias, que son las sufridoras de, esa desorientación para rehabilitar a sus hijos, para curar a sus hijos. Y bueno, hay una pregunta a colación de eso que yo le preguntaría a Luis, pero es que es un tema de gestión. Luis, dices que ¿a qué creen que es esta descoordinación? ¿A una mala gestión o una falta de voluntad política? ¿Y por qué concretamente, esto lo añado yo, esa descoordinación se intensifica más en la franja pediátrica? Bueno, yo creo que todo es un poco complicado. Y voy a hablar un poco de otros aspectos que se han abierto aquí en el debate. Lo primero es respecto a la formación de los médicos. España tiene un sistema de formación que está anclado en el siglo XIX. Si ustedes ven los rankings de universidades, cada vez ocupamos puestos más secundarios dentro de la formación. Las facultades de medicina en España son bastante malas, por no decir muy malas algunas. Y el siguiente escalón de formación, que es la formación posgrado, en pediatría, seguimos anclados en un sistema que también no ha evolucionado. Los programas MIR son actualmente nacidos a finales de los 70, principios de los 80. Aunque han aumentado ostensiblemente los conocimientos en el ámbito de la medicina, sin embargo, los periodos de formación no han evolucionado en ese mismo sentido. Y hoy en día no se entiende que un programa MIR de pediatría tenga 4 años. Aunque la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria en sus últimos comentarios sí admite que se aumente la rotación por pediatría en atención primaria a los residentes, pero ellos mantienen que la residencia en pediatría no debe aumentarse,
cosa que a mí me parece absolutamente un error. Hoy en día una especialidad pediátrica o una subespecialidad pediátrica debe tener una rotación mínima entre 6 y 9 años, cuando alguien se quiere hacer especialista. Rosa ha comentado ahora un problema que tiene en su entorno. Es, por ejemplo, el de la psiquiatría pediátrica. La psiquiatría pediátrica no existe como formación. Los residentes de psiquiatría no se forman en psiquiatría pediátrica. Hubo un intento hace 2 o 3 años para hacer lo que se llamaba la troncalidad de las especialidades y se incluía dentro de esas posibles troncalidades una troncalidad en psiquiatría pediátrica. Las asociaciones profesionales, tanto de pediatría como de psiquiatría, se cargaron toda esta opción y todo este proyecto de troncalidad, por razones que a mí se me escapan. Con lo cual, tenemos un gravísimo problema. La mayor parte de los trastornos conductales, que son un 20% de la población pediátrica, alrededor, entre todos los trastornos conductales, no hay profesionales que los atiendan. La mayoría de ellos lo ven los neurólogos, los ven pediatras que tienen una escasa formación, porque ni siquiera la pediatría del adolescente está desarrollada en este país. Hay muy poquísimos servicios que se dedican a ello, poca gente que esté formada en este ámbito, cuando es un grupo de edad fundamental. Entonces, todo esto hace que haya unas enormes deficiencias. Yo creo que hay que luchar para que se desarrolle mejor la formación en pregrado, la formación de los residentes y que se creen esas especialidades, sus especialidades que están ahí y que son absolutamente imprescindibles, se desarrollen de una vez. No podemos seguir con un sistema de formación pediátrica que sea del año 1980, señores. No podemos, porque estamos en el siglo XXI. Pero no solo hablo de trastornos conductales ni patologías de otro tipo. En enfermos crónicos, en medicina de los adolescentes, etcétera, etcétera. Porque además, en pediatría, y esto lo digo con mucho sarcasmo, cada vez hay menos niños. De hecho, la población pediátrica ha disminuido un 3% en los últimos años. Estamos en el 17%, cuando en otros países la población pediátrica está en torno al 22%. Cada vez hay menos niños, cada vez hay más pediatras, más médicos pediatras, más médicos de familia, y sin embargo, cada vez damos peor servicio. Y es la incongruencia de nuestro sistema. ¿Que no hay profesionales médicos? Sí hay profesionales médicos. España es uno de los países, de los 4 países con más médicos por población. Pero es que además el número de pediatras que hay en este país es superior a cualquier otro país del mundo. La Comunidad de Madrid tiene 165 pediatras por 100.000 personas. El promedio en España es de 36 pediatras por 100.000 personas. Alemania tiene 18 pediatras por 100.000 personas. Luego lo que hay que hacer es liberar a los profesionales y que puedan atender a pacientes. Profesionales hay. En otros ámbitos no hay tantos profesionales como es en la enfermería, pero en el ámbito médico hay muchos profesionales. Y bueno, yo creo que ese es el principal problema. Y la coordinación no existe porque los pediatras, de cuando se creó la especialidad de pediatría, de atención primaria, no dependían ni estaban coordinados con los centros superiores de referencia. Un cardiólogo depende del servicio de cardiología del hospital de referencia. Un pediatra no depende del servicio de pediatría del hospital de referencia. Intentamos modificar esa situación, pero la administración no nos ha dejado. Es un problema en que no hay sensibilidad para que haya una buena coordinación entre la atención primaria y la atención hospitalaria en el ámbito pediátrico.
No sé si he contestado a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Luis. Es que Manu Ugarte se le ha desconectado un momento, está volviendo a conectar. Pero sí, Luis, te estábamos escuchando atentamente. Efectivamente, hay un problema ahí grave en el sentido este que comentabas sobre la desconexión del servicio pediátrico, ¿no? Otra pregunta que nos habían lanzado nuestros asistentes, y esta pues nos permitimos dirigirla a Raquel porque nos consta que estos meses han sido muy intensos, es, como no podía ser de otra manera, cómo ha afectado sus tratamientos de atención temprana durante esta época de pandemia dura de COVID, que imaginamos, evidentemente hemos vivido, pues que ha tenido consecuencias importantes, ¿no, Raquel? Sí, a ver, lo que ha sido la época de pandemia y confinamiento, ¿vale? Ha sido muy intenso y desde ahí hemos hecho labor de terapeuta, psicólogo, gestor de trabajo, búsqueda de alimentos y todo lo que puede, bueno, lo que nos ha pasado a todos, pues ya encima, pues cuando hay una familia con un niño con desarrollo normoatípico, con discapacidad, llamémosle como sea, pues todo esto se ha implementado más. Sí que es cierto que las familias han agradecido, ¿vale? Esa llamada, esa pauta, ese refuerzo. Y dentro de todo lo malo que ha podido traer la pandemia, y eso yo creo que puede ser un atisbo de luz hacia dónde podemos ir, ha habido una parte muy importante y es la coordinación, porque hemos aumentado la coordinación tanto con pediatras, y mira que estaban los pobres saturados con lo que tenían, o con equipos de educación, porque directamente, por lo menos el correo se respondía, por lo menos en la videollamada se respondía. Realmente nos necesitábamos unos a otros porque ninguno podía ver al usuario. Entonces, desde ahí sí que, pues hemos podido aparcar un poquito a la familia como elemento que era el que iba transmitiendo la información. Y, pues, por ejemplo, si había que hacer un dictamen de necesidades educativas especiales y había que sacarlo adelante y no podían ver al niño, pues estaba claro que lo que hacía falta es que hablaran con el equipo de atención temprana que le estaba tratando. Dime qué pruebas le has pasado, dime cómo la has visto, cómo está la familia, cuándo es la última vez. O, por ejemplo, a un niño que de repente muchísimos niños se desregularon sin poder salir, ¿no? Pues se podía mandar un correo, oye, mira, necesitamos que a esta familia le atendáis porque hay que mejorar la medicación, hay que ajustarlas. Entonces, para mí, creo que dentro de que ha sido muy intenso, pero de que de cara a la coordinación y el uso de las tecnologías, ha sido un gran impulsor. Sí que tenemos la parte negativa, que no nos vemos las caras o presencialmente, pero hemos ahorrado mucho tiempo porque antes era, bueno, venís al cole o venís al centro de salud. Nosotros en concreto tenemos los centros de salud de referencia y ahora es pues una llamada, un correo, una videollamada y resolvemos más. Entonces, desde ahí creo que ha habido una parte importante. Sigo pensando que nos queda todavía mucho. Y estoy de acuerdo con Inmaculada, que ha puesto ahí el tema de un expediente único, que realmente sería fundamental el tema del expediente único. Sí que es cierto que me parece que por Getafe, Leganés, se hizo un programa piloto de un expediente único, desde luego en lo que tiene que ser con atención temprana, que eran las propias familias los que llevaban el expediente, se iban adjuntando pues iba el pediatra metía el informe. Iba al equipo de atención temprana, el equipo de atención temprana metía el informe y era la familia la que iba trayendo el expediente a cada uno de los centros. Pero luego eso realmente también ahí tiene que ver el buen hacer de la familia, ¿vale? Que lo vaya llevando, porque, bueno, pues a veces no sucede así, se pierde o otra serie de cosas. En Madrid, en concreto, se creó con el objetivo de buscar esa coordinación el famoso CRECOVI, que siempre he dicho que es una buena idea mal implementada,
Entonces, que era un poco con el objetivo de coordinar y conseguir ese expediente de cara a lo que tiene que ser la infancia, ¿no? Al final ahí se ha hecho un tapón y no sigue. Y yo creo que hemos explicado, Marc, no sé si que si no me enrollo y que hay más preguntas. No, sí, sí. Bueno, yo lo que quería preguntar es a Luis Herrera de Familias Numerosas. Claro, dado el formato que tenéis en la federación, que tenéis tal diversidad de tipos de familias y entiendo que dentro del tanto por ciento de familias con hijos con discapacidad también tenéis, por lo que además has mostrado las diferentes patologías que tienen. Me gustaría saber, por vuestra experiencia, que lógicamente tiene que haber un grado de implicación entre las familias que tienen hijos con discapacidad y las que no. A mí me gustaría un poco que me contaras qué percibís entre las familias que tienen hijos con discapacidad y las que no tienen. Sí, muchas gracias, Mar. Sí que nos detectamos, sobre todo especialmente en la época de la pandemia, de confinamiento, que se ha agravado el tema muchas veces del tema de las patologías del tratamiento, ¿no? En cuanto al tema de los adolescentes con ciertas patologías, por ejemplo, el tema de TOC, como hemos mencionado anteriormente, de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y de esa dificultad en cuanto al tratamiento, no solo a nivel personal, sino también con ese enfoque global, ¿no? O integral que dé apoyo o cobertura también a la familia, ¿no? En ese tipo de necesidades. Hemos mencionado anteriormente también el tema de cómo ha afectado a nivel, bueno, pues no solo sanitarios o sociosanitario a las familias, sino también la falta de recursos, especialmente en el caso de las familias numerosas y cómo ha afectado la pandemia, ¿no? No solo, bueno, también a nivel económico, ¿no? Donde un alto porcentaje, estaríamos hablando de 1 de cada 4 familias, ha visto reducido, bueno, mayormente 1 de cada 4 familias pues ha visto afectada incluso por tema de ERTES o tema de pérdida de empleo, ¿no? O cierre de negocio, con lo cual les ha afectado a nivel económico. Según los últimos datos, por ejemplo, de la encuesta que hicimos a familias numerosas el año pasado, al inicio de la pandemia, y donde prácticamente la mitad de las familias numerosas, más de un 50%, 53%, había visto reducidos sus ingresos familiares, ¿no? Claro, una cosa lleva a la otra y ese efecto centrifugadora que comentaba antes Rosa, ¿no? Claro, la pérdida de ingresos económicos repercute también a nivel del tratamiento que se le pueda dar, en este caso, al hijo con cierto tipo de patologías, ¿no? Como hemos mencionado antes, ¿no? Unos gastos que al final tiene que asumir la familia, que supone un sobrecoste o un desembolso económico importante y donde no encuentra en muchos casos pues esa compensación por parte de la administración para ese apoyo a nivel multidisciplinar, ¿no? Estamos hablando de familias pues eso, con hijos con algún tipo de patología, de la que hemos comentado, el trastorno, por ejemplo, de obsesión compulsiva, pero también de otro tipo de trastornos, ¿no? Y en el caso de hijos con discapacidad, como decías, Mar, en el caso del colectivo de familias numerosas, estamos hablando de prácticamente un 14% del colectivo, ¿no? De las 735.000 familias, ¿no? que requieren apoyo en cuanto a atención a ese tipo de discapacidad y de los elevados costes que supone también para el tratamiento, ¿no? En cuanto a dar esos servicios de apoyo multidisciplinar, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues si cabe, la reducción de ingresos con motivo de la pandemia, las dificultades de acceso al empleo, que en muchos casos afecta a las familias numerosas, el grado de vulnerabilidad incluso dentro del colectivo de familias numerosas, donde, por ejemplo, las familias numerosas y monoparentales son 2 de los colectivos con mayor riesgo de pobreza relativa, y esto hay informes, por ejemplo, de Eurostat, donde
prácticamente el 40% de familias con escasos ingresos tiene dificultades pues, o está en riesgo de pobreza relativa, ¿no? Datos bueno, que vienen refrendados también por otras entidades, otras instituciones, ¿no? De tipo UNICEF, Save the Children, etcétera, y que, claro, en el caso de familias numerosas, familias donde hay hijos con discapacidad, lógicamente ese desembolso económico pues al final supone en muchos casos que la familia pues se vea en la necesidad de acudir a entidades para ese tipo de apoyos, ¿no? En cuanto a servicios, ¿no? Y bueno, independientemente de esto, sí que hemos detectado también en los últimos tiempos un incremento pues, en nuestras asociaciones en cuanto a no solo asistencia o apoyo en servicio asistencial o apoyo a la familia, sino también en dotación de recursos, ¿no? Acceso a banco de alimentos, acceso a servicios básicos, ¿no? Para el hogar, ¿no? Y en esto, pues, las asociaciones pues, han visto también la necesidad de apoyar o dar ese tipo de servicios que ya venían dando o prestando antes de la pandemia, pero con motivo de la COVID-19, pues ese tipo de servicios se ha tenido que reforzar, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Es una pena, tenemos que terminar, pero yo tengo una última pregunta para Rosa. Rosa, has hablado de algo que ya lo hablamos en otro foro, pero yo creo que este es diferente y creo que es importante porque además puede ser común para todas las discapacidades, para todos los menores, que es el tema del diagnóstico precoz. Y concretamente en salud mental el diagnóstico precoz pues, suele brillar bastante por su ausencia, ¿no? Me gustaría que me comentaras puntualmente eso y algo que también has destacado, que creo que es importante, que has hablado que no existen entornos amables para el tratamiento del TOC. Sí, bueno, la última pregunta en cuanto a los entornos amables, creo que dentro de la psiquiatría son difíciles en general. En cuanto al TOC, es que no hay una especialidad como tal, no tenemos unidades, ni siquiera para adultos. Existe una en Madrid, por ejemplo, que es para agudos, donde luego no hay un seguimiento tampoco. Esto es una dificultad importante, pero claro, hablando en la infancia, evidentemente es una dificultad enorme para conseguir un diagnóstico precoz, quizás la más. Son niños que en general tienen mucho miedo. Es un miedo patológico, pero que no se evidencia. No se evidencia porque se confunde mucho con los miedos de las etapas evolutivas, ¿no? Raquel, tú que eres psicóloga. Sí, de hecho hay una pregunta, Rosa, ahí que también sí, te quería preguntar a ti, que la has visto, ¿no? Por eso, sí. Porque digo, yo creo que ahí la tenemos que responder entre las dos. Sí, bueno, tú como psicóloga seguro que mejor que yo, pero sí que en la pregunta que estaba por aquí, que hace referencia a repetitivas, tics en aumentos, ¿qué quiere decir con conducta rara? Le preguntaba yo, ¿no? A ver, está claro que lo primero cuando aparece, ya hablo como psicóloga, ¿vale? Cuando aparece una conducta repetitiva o tics, lo primero que solemos, la primera hipótesis, ¿vale? Suele tener que ver con ansiedad o miedo, además como suelen niños que también están como con mucha angustia, ¿no? Entonces, esa es la primera hipótesis, qué episodios ha podido haber y desde ahí, bueno, pues yo creo que también os freímos un poco a las familias con análisis, ¿no? De qué ha podido pasar y luego muchas veces, pues bueno, pues puede ser que sí que haya un componente de ansiedad, que es la que ella esté involucrando esas conductas, o realmente que haya un trastorno o una enfermedad, como puede ser el caso del TOC, otras muchas que también cursan, ¿no? El problema también que hay ahora, yo creo, es con de los tics, las conductas repetitivas, es bueno, pues ese sobrediagnóstico que hay ahora hacia el trastorno del espectro autista, ¿no?
que muchas veces, con lo cual cuando hablabas tú también de esa ansiedad que tenéis las familias, de esa dificultad para encontrar un diagnóstico, es que, y con la poca preparación que hay a nivel de psiquiatría infantil, andáis un poco solos por el desierto, una travesía un poco complicada. Y yo ahí os diría consultar y ponerse en contacto con las asociaciones, primero con un profesional, segundo con el pediatra, y no quedarse con ya hablará, ya pasará, sino intentar indagar y seguir luchando, que la verdad es que las familias ahí sois unos grandes luchadores. Sí, yo creo que es motivo más que suficiente para empezar a buscar ayuda y hacer una criba y ver si de verdad está pasando algo, ¿no? Algo importante, algo que hay que revisar. Por otro lado, me gustaría muchísimo invitar a Luis Herrero a que en aquellas familias que encuentran que tienen estas dificultades, que ya tienen un diagnóstico de TOC o tienen la duda de si puede ser o no, me gustaría hacerles una invitación desde aquí a todas aquellas familias. Tenemos unos grupos de ayuda mutua para dar psicoeducación a las familias, es completamente gratuito y creo que esto es un punto muy, muy positivo porque se les orienta muy bien y bueno, luego pues se les puede hacer una valoración. Me parece que la primera pregunta que me hacía Mar sobre el entorno amable o no amable, creo que no es tan difícil. O sea, creo que si somos un poco imaginativos es algo que podemos pedir y que podemos empezar a exigir que muchas familias no quieren llevar a sus hijos a un centro de salud mental porque realmente lo que van a ver allí sus hijos casi es más traumático que lo que realmente tienen, ¿no? Y yo creo que hacer unos rincones, unos espacios, que en algunos lugares se preocupan un poquito, ¿no? Pero no tratar al niño ya directamente pues con la idea de patologizarlo, sino con la idea de que, como decíamos en la anterior jornada, la mayoría de los trastornos en la infancia se escriben con lápiz. Es decir, va a ser un momento transitorio, con suerte, ¿no? Si hacemos un pronóstico anticipatorio en el que podamos darle solución, va a ser simplemente una pequeña etapa de su vida en la que va a necesitar esto. Si no es así, pues será una persona en un futuro que probablemente tenga dificultades laborales, que tenga que solicitar una pensión, que tengan... Creo que es de sentido común entender que es un gasto muchísimo mayor. Y bueno, pues... Ese tema nos daría para otra jornada. Sí, totalmente. Ese tema nos daría para otra jornada. La verdad es que os agradezco muchísimo la primera jornada del Consejo Sectorial de Infancia y Familia. Creo que tenemos muchos temas que tratar, que tenemos muchos temas que visibilizar. Y ya, bueno, pues el tiempo manda y quiero dejar ya la intervención final a nuestro presidente, Albert Campabadal, que es el presidente del Consejo Español para la Discapacidad y la Dependencia. Albert. Hola, buenas tardes a todos. Agradecer a Raquel Díaz, a Rosa Iglesias, a Luis Albajara y a Luis Herrera por su intervención, que me ha parecido interesantísima. Y esto es lo que se dice siempre, pero no, me ha parecido muy interesante y ahora os diré los motivos por los que me ha parecido tan interesante esta jornada. Y también agradecer a todos los que nos han acompañado en la jornada, ¿no? Hay un aspecto del trabajo que desarrollamos desde CED y es que lo que intentamos es pensar dónde están los problemas y entonces dar la tabarra, ¿no? O sea, estar todo el día incidiendo en aquellos problemas que nos parecen importantes. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas en las que hemos sido abanderados es en el tema de la educación especial. Es decir, está la educación ordinaria y evidentemente es muy inclusivo que un chico con discapacidad intelectual, con los debidos soportes,
pues esté en educación ordinaria, pero pensamos que la educación ordinaria con el soporte adecuado no tiene que ser el motivo para eliminar o hacer desaparecer la educación especial, porque la educación especial hace 50 años que funciona, tiene centenares de maestros muy preparados y muy vocacionales, y es una pena que una cosa que funciona y que es una alternativa cuando la educación ordinaria con apoyos no funciona, pues es una pena que desaparezca, ¿no? Y entonces hablamos de la educación especial, después otro día o al siguiente momento hablamos del suicidio y explicamos la problemática del suicidio. Después hablamos, por ejemplo, de la atención temprana y todas las cosas que nos explicaba Raquel, que falta, y también me parece que era Luis que nos decía que hace falta una legislación de mínimos para todas las autonomías sobre atención temprana, con unas pautas de funcionamiento y tal, ¿no? Pero siempre hablamos de aspecto por aspecto, ¿no? Y entonces aquí hoy he aprendido que de alguna manera todos tenemos una problemática común y que es la misma problemática que ayer Marc Subirón y el que os habla estábamos comiendo con el presidente, la vicepresidenta y la coordinadora de la Asociación de Implantados Cocleares de España. Cocleares, es difícil, ¿eh? Y entonces nos decía, por ejemplo, la detección precoz de lo que pasaba. Y nos decía, pues, un caso que es para ponerse los pelos de punta, ¿no? Va un chico con 2 años con problemas auditivos y dice, no, es muy pequeño. Para un implante coclear ha de ser a los 6 años. Va a los 6 años para el implante coclear y dice, no, ya es demasiado mayor, no se puede hacer el implante coclear, ¿no? O sea, que de entrada la detección es importante y además qué hay que hacer y en qué momento hay que hacerlo, ¿no? Pero digo, ¿cómo puede ser esto? Dice, porque la inmensa mayoría de médicos, y eso también se ha puesto encima de la mesa, coloquialmente, ¿no? Hoy aquí hablando, pues no hay una formación, Luis lo decía, no hay gente formada, no hay gente coordinada, no hay gente preparada muchísimas veces para la detección de estas problemáticas, ¿no? O sea, no están formados, ¿no? Entonces la coordinación es importante, pero en todos los aspectos, ¿no? O sea, tenemos un chico con discapacidad, cuando digo chico, chica, niño, niña, ¿no? Digo, tenemos un... me está entrando una llamada y están muy pesadicos. Sí, entonces, tenemos un chico con discapacidad y tiene una problemática, pero una problemática muy transversal, una problemática de financiación de su atención que necesita. Nos decía Luis Albajara, dice, el gasto económico sanitario será insostenible. Yo creo que ya es insostenible cuando las familias tienen que costear, valga la redundancia, a su costa estos tratamientos, pues ya estamos ante una insuficiente dotación presupuestaria. Pero claro, esto va en aumento porque hablamos mucho, por ejemplo, de que las pensiones llegará a un momento en que son insostenibles y el gasto sanitario será insostenible también, porque ya lo es. Hay muchos tratamientos odontológicos que no se cubren por la seguridad social, ¿no? Entonces, de alguna manera yo pienso que desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, lo que tendremos que aprender es a exponer los problemas de forma más transversal, por ejemplo, durante la infancia. Oiga, cuando un chico se le detecta una problemática, hay que hacer toda una serie de cosas. Y todo lo que se ha de hacer es esto y esto. Y los problemas que vendrán son este y este. Y tendríamos que en cada aspecto hacer aquello que nos toque, ¿no? O sea, creo que tendremos que rectificar un poco y ahora voy a hablar de atención temprana, ahora voy a hablar de educación especial, ahora voy a hablar de trastornos del TEA o del suicidio. No, pueden pasar muchas cosas y las hemos de prevenir todas, las hemos de tratar todas y hemos de dar soluciones a todo.
O sea que yo creo que la coordinación, todos habéis hablado de la coordinación, ¿no? La coordinación, el diagnóstico precoz, la falta de financiación y las múltiples problemáticas que a este chico desde muy joven se le van a aparecer, y qué manera proponemos nosotros que se aborden estas problemáticas, ¿no? Desde la formación y tal. Entonces esto, vaya, no me quiero extender yo ahora, pero me ha parecido muy interesante porque de alguna manera, pues bueno, lo que habéis dicho es muy ilustrativo. Yo a Luis Herrera me gustaría un día también hablar con él sobre si en familias numerosas tienen asociaciones o grupos de padres que de alguna manera apoyan la educación especial, porque en educación especial, Luis, se da una problemática que es la siguiente. Muchas familias están en asociaciones, pero estas asociaciones tienen colegios de educación especial. Pero se da la circunstancia que como desde el CERMI no se apoya, al contrario, se va en contra de la educación especial, estas asociaciones que tienen educación especial no pueden hablar en favor de la educación especial ni pueden hablar en favor de los padres que apoyan la educación especial o la libertad de elección de la educación para sus hijos, ¿no? Entonces si desde vuestro grupo de familias numerosas pudiéramos hacer un grupo de padres que apoyan la educación especial y el derecho a escoger la educación de sus hijos, pues sería muy importante y muy interesante que pudiéramos contactar con ellos por este tema, ¿no? Entonces, yo creo que hoy ha sido la primera reunión, será la primera reunión, entramos ya en época vacacional, entonces no sé por qué, pero cuando estamos en Navidad, de Semana Santa y vacaciones en España nos desmotivamos mucho, ¿no? O sea que creo que la siguiente reunión de infancia y familia ya será pasada las vacaciones, pero sí que tendríamos que hacer una especie de libro blanco y además que este libro blanco circulara entre todas las personas que estamos en este tema, en esta labor, y de alguna manera presentar toda la problemática y todas las soluciones. Al final hay un problema y es que las soluciones, la mayoría de las veces, ahora me habla el teléfono. Cuando no me suena el teléfono me habla el reloj. Es que esto de la tecnología es para, bueno. Pues bueno, entonces todas las soluciones al final requieren dinero. Y en este país muchas veces el dinero se nos va para muchas cosas absolutamente innecesarias, pero es así. Y nos guste o no nos guste, es así. Pero sí que es importante dar la matraca con todos estos temas, incidir y se nos va escuchando. Hay partidos que son receptivos. La actitud de los partidos cuando les están diciendo las cosas va cambiando y entonces estos aspectos que hoy aquí se han puesto sobre la mesa, yo creo que son aspectos importantes a trabajar y que de alguna manera pues podrían llegar a dar soluciones a la financiación, a la coordinación, a la detección precoz, a los espacios amables, a una ley nacional de atención temprana, a las pocas plazas hospitalarias que hay. O sea, las 50 cosas que vosotros habéis dicho y que son importantes. Quiero avanzar como primicia que, si Dios quiere, Dios mediante, el próximo lunes va a ver la luz el primer número de Prensa Social. No vamos a hacerlo así en plan boom, en plan hemos sacado el periódico, no, esto lo vamos a hacer en septiembre, porque como decía, pues estamos en época vacacional y no es un buen momento. Además, el lunes será el primer día que empezaremos a rodar y vamos a tener lectores. Seguramente no lo haremos todo lo bien que quisiéramos hacerlo, ni muchísimo menos. Vamos a tener un tramo de mejora muy importante,
pero sí que realmente pues Prensa Social, que este es el nombre del diario que nacerá este próximo lunes, va a estar pues de alguna manera en plan altavoz, denunciando y aportando todas las cosas que decís, todas las cosas que se necesitan y todos aquellos aspectos que en España, dentro del mundo social, pues han de mejorar. Muchas gracias. Durante este mes de julio seguramente con algunos de vosotros nos veremos, pero si no nos viéramos o no contactáramos, que tengáis un feliz verano y en septiembre otra vez a las trincheras. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós. Gracias, Gemma. Muchas gracias por tu intervención. Sí, muchas gracias, Gemma, ¿verdad? Sí, es verdad. Perdona que no te haya agradecido tu labor. Uno no puede estar en todo. Los años pesan. Hasta otra.